Estamos hablando de una fruta que era relativamente una desconocida hace apenas 25 años. Se trata de una variedad local que se originó de forma espontánea sobre mediados de los años 50. Es un cultivo que ha experimentado un crecimiento increíble en estos últimos 15 años y bueno, y esa fue un poco la motivación por la cual cuando se inició el movimiento por parte de las cooperativas de la zona de la Ribera para dar a conocer, para potenciar el cultivo del caqui, el que se constituyese una denominación de origen y que se reconociese como tal, además luego en el año 2002 por parte de la Unión Europea, como denominación de origen protegida por las características tan especiales que se dan en esta variedad local que se llama rojo brillante en toda esta zona de la comarca de la Ribera. La variedad rojo brillante es una variedad local que se originó en esta zona de la Ribera a mediados de los 50 y es una variedad que ha tenido un gran éxito comercial, sobre todo porque, como se puede ver, es una variedad muy atractiva exteriormente, tiene en general un calibre bastante grande y sobre todo tiene una calidad gustativa que es muy homogénea, es decir, prácticamente desde que empezamos campaña hasta que finalizamos la misma, prácticamente puede variar un poco el grado de madurez, pero básicamente siempre tiene la misma calidad, el mismo sabor, es una fruta muy homogénea en ese sentido. Y sobre todo que tiene una gran aceptación, es una fruta que es dulce pero que no es empalagosa y que en general tiene una gran aceptación entre el público. El éxito comercial de la variedad ha radicado básicamente en que el consumo tradicional, el que se conocía sobre todo en esta zona, porque fuera de esta zona no se conocía, es que el caqui es una variedad que, en este caso la rojo brillante, es una variedad que es astringente, que quiere decir que, bueno, que tiene cierto nivel de taninos, como puede tener por ejemplo el té o incluso el vino, y que esos taninos se pierden al sobremadurar la fruta. Lo que nosotros realmente empezamos a hacer en la zona es eliminar esa astringencia antes de que realmente la fruta sobremadure, de forma que tú realmente puedes consumir el caqui como si fuese una manzana, un melocotón con una consistencia firme, crujiente, y ahí es donde radica realmente el éxito de la variedad. Es decir, hemos podido ofrecer al consumidor algo que se consume duro, que es fácil de comercializar, de transportar, sobre todo enviar a otros mercados. La gente debe entender que cuando ve esa marca Persimmon en el punto de venta, estamos hablando de un caqui que está listo para comer, es decir, no hace falta dejarlo ni que sobremadure, ni esperar a que adquiera ni una tonalidad roja ni nada por el estilo. El caqui se caracteriza sobre todo porque tiene un gran contenido en agua y sobre todo muy bajo en calorías, a pesar de que es una fruta de sabor dulce. Tiene sobre todo también una cantidad muy baja también de carbohidratos y sobre todo es muy rica en fibra. Es una fruta que se adapta especialmente bien, sobre todo cuando generalmente hacemos recomendaciones de este tipo, sobre todo por ejemplo para deportistas, porque tiene ese gran contenido sobre todo en agua y sobre todo con algunas sales minerales como por ejemplo el potasio. Yo animaría que a la gente, por ejemplo, que se acerca a Valencia, evidentemente con interés de ver otro tipo de por ejemplo, museos, playas, la zona de la Ribera te puede ofrecer también una visión de realmente qué es lo que comemos y dónde se produce realmente, y esta es una de las zonas más significativas en ese sentido. Así que evidentemente pues bueno, animaría una pequeña escapada a la gente a que conozca realmente la zona de la Ribera, la gastronomía de la Ribera y evidentemente pues también a conocer el cultivo del caqui.